Buenas mis hermanos, espero se encuentren muy bien en el día de hoy. Vamos a continuar con la enseñanza de nuestra escuela bíblica. Recordemos que estamos estudiando el libro de nuestro hermano Pastor Miguel Núñez, Vivir con Integridad y Sabiduría. Actualmente nos encontramos en la enseñanza del capítulo 6, la verdad, solo la verdad y nada más que la verdad. Vamos a hacer una especie de conclusión de las enseñanzas de este capítulo, aclarando ciertos temas, dando ciertos énfasis y tratando de ser puntual sobre ciertas realidades que creo nos deben quedar claras para continuar glorificando el nombre del Señor con nuestra vida. Vamos a orar para que sea glorificado el nombre de Dios. Padre Dios de la gloria, Señor de misericordia, en esta hora te damos gracias por tu amor y tu bendición. Gracias, Padre, porque sigues siendo bueno, Señor, en estas épocas difíciles, porque aún, Señor, en medio de la pandemia, en medio de cualquier circunstancia adversa, tú sigues siendo el Dios de Israel, Señor, el Dios de las promesas, el Dios de los milagros, pero ante todo, Señor, el Dios del amor y de la misericordia. Gracias, Padre amado, porque en estos momentos difíciles tú has sido consuelo para cada uno de nosotros. Te ruego por la vida de mis hermanos que estén pasando por situaciones adversas, que seas tú trayendo paz, trayendo esperanza, pero ante todo que la fe no decaiga en nada, Señor, sino que por el contrario se glorifique tu nombre y sean para testimonio de aquellos que aún no han creído. Te ruego en esta hora, Señor, que en este momento seas tú abriendo nuestras mentes, Padre Santo, dándonos de tu sabiduría, Señor, para que podamos comprender todo lo que aquí se diga, Señor, y ante todo que libres en nuestra mente y nuestro corazón cualquier idea diferente a glorificar tu nombre, a aprender de tu palabra y a crecer cada día más en ti. Gracias, Padre amado, en el nombre de Cristo Jesús, quédate con tu iglesia, con tu pueblo. Amén. Bueno, mis hermanos, como les decía, vamos a puntualizar ciertos conceptos, aclarar ciertas cosas y hacer como muy prácticos en ciertas enseñanzas que creo ya se han venido tratando hace un tiempo. En la lección pasada habíamos estado hablando del absolutismo graduado. Hoy vamos a iniciar haciendo una comparación entre el absolutismo graduado, el relativismo y la ética situacional. El primero debió haber quedado bastante claro, sin embargo recuerdo, es un sistema que habíamos estudiado con una serie de valores absolutos, pero que pueden tener o que puede existir conflicto entre ellos a la hora de tomar decisiones en circunstancias muy específicas. El relativismo es un sistema en el cual todas las ideas son igualmente válidas y no existen valores absolutos, es decir, la verdad es relativa a cada individuo. Y por último, existe otro sistema que es la ética situacional, postulada por Fletcher en los 70, la cual dice que la ley del amor es el único principio ético al que está sujeto todo ser humano. ¿Por qué hay que hacer estas diferencias? Porque, hermanos, si bien estamos estudiando y siendo claros cuál es nuestro sistema de valores como cristianos, qué es lo que nosotros debemos seguir, también debemos ser conocedores de lo que defiende el mundo, de lo que el mundo está en estos momentos enseñando y tener claridad en la diferencia entre lo uno y lo otro para no confundirnos ni dañar nuestro testimonio ante aquellos que no han creído. Entonces, primero que todo, hablemos de una diferencia entre estos conceptos. Con respecto al absolutismo graduado, la fuente de la verdad es Dios, es la palabra de Dios. Es decir, es una fuente única que nosotros consideramos es totalmente verdadera y que no cambia en ningún momento. Mientras que para el relativismo y la ética situacional, la fuente es el hombre. La verdad depende del hombre, en este caso de cada individuo. Imagínense, si los individuos podemos ser tan diferentes, siendo criados en la misma cultura, en el mismo hogar, a veces incluso siendo de la misma edad, del mismo sexo, etcétera, podemos ser tan distintos en nuestra manera de pensar. Ahora imagínense las diferencias en cada cultura, en el mundo, en cada situación, en cada profesión, en cada perspectiva de la vida, en cada trauma que pueda tener o llevar cada persona en su ser, si la verdad está condicionada a cada individuo. Segundo, el relativismo en especial, en el relativismo en especial hay excepciones. Es más, en sus reglas podemos ver excepciones. Se dice que todo es relativo y nadie tiene la verdad absoluta. Ahí hay dos premisas absolutas defendiendo lo que es el relativismo y que son incondicionales para aquellas personas que defienden esta tesis. Pero hablamos de excepciones porque si la persona o el individuo es el que establece los principios que puede o no obedecer, al mismo tiempo puede establecer las circunstancias en las cuales puede haber excepciones a dichas reglas, ¿de acuerdo? Mientras que en el absolutismo graduado no existen dichas excepciones,
si bien hablábamos de que podía haber conflicto entre tales valores absolutos, no hay excepción en ningún momento a las reglas establecidas. En este caso puede haber exoneración, que es algo totalmente diferente a lo antes mencionado. Por ejemplo, pongamos el caso de la mentira que se utiliza para salvar una vida. Como se había mencionado antes, o lo menciona el pastor en el estudio, el caso de las parteras que en Egipto mentían diciendo que no alcanzaban a llegar cuando ya habían parido a las mujeres israelitas para salvar la vida de los niños o bien de los nacidos varones. Era una mentira con el fin de defender una vida, ¿de acuerdo? Ahora, esto en ningún momento exoneraba el acto en sí que ellas estaban cometiendo de ser pecado. Estaban mintiendo y por lo tanto estaban cometiendo pecado, ¿ya? En ningún momento cambia la naturaleza del acto. Pero el Señor Dios Todopoderoso tenía un propósito con esa mentira de ellas, que era fortalecer el pueblo de Israel en cuanto a números y en cuanto a su población. Y fue llevado a cabo ese propósito utilizando esta mentira, de tal manera que estas no fueron llevadas a una excepción al mentir, pero sí fueron exoneradas de la culpa por haber cometido este pecado. Algunas personas incluso encuentran una especie de dicotomía o contradicción en el acto mismo del sacrificio de nuestro Señor en la cruz. Sin embargo, como ya estudiamos, en el absolutismo graduado esto se explica porque si bien existían dos valores absolutos que son la misericordia y la justicia, había un absoluto mayor, en este caso la misericordia, y un absoluto menor que era la justicia para que se llevara a cabo el propósito de Dios. Porque en la Biblia dice claramente que el Señor no tomará por inocente al culpable. Y en este caso, fíjense que era Cristo inocente y nosotros los culpables, y era Cristo quien estaba siendo sacrificado. Pero el acto en sí del sacrificio de nuestro Señor en la cruz permitía que se llevara a cabo tal diferencia entre un absoluto mayor y un absoluto menor. ¿Qué quiere decir? Ninguno de los dos perdía valor. El Señor seguía siendo misericordioso y seguía siendo justo, pero en su propósito y con el fin de salvar a la humanidad, el absoluto mayor era la misericordia y nuestro Señor se sacrificó en esa cruz. Y es ese sacrificio el que al mismo tiempo permite que puedan ser perdonadas las consecuencias del pecado en otras circunstancias similares. Pues recordemos que el perdón de pecados viene por la muerte de Jesucristo en la cruz. Ahora, sé que esto que acabo de decir puede parecer una especie de trabalengua, puede terminar confundiéndonos un poco y permitiéndonos romantizar sobre la mentira y sobre otros pecados y permitiéndonos crear en nuestra mente una especie de escala o excepciones a la hora de cumplir las leyes de Dios, pero no es así. Realmente, aclarando un poquito, estudiemos lo que es la verdad acerca de la mentira. Parece una paradoja el título, pero no lo es, y expliquemos. Que quede bien claro. Aunque Dios puede exonerar de culpa a una persona por mentir, esto no cambia la verdad sobre la mentira en sí. Dice Proverbios 12:22 que el Señor odia la mentira. Dice, los labios mentirosos son abominación delante de Dios. Esto es una verdad inequívoca y que no debemos olvidar. Como les decía, parece un juego de palabras esto de decir de verdad y mentira. ¿Cómo así que la verdad sobre la mentira? Es decir, que la mentira está en contra de Dios y esto trae consecuencias negativas a nuestras vidas. Como por ejemplo, una de las consecuencias negativas que trae la mentira en las congregaciones, muchas veces hemos visto cómo hay divisiones, peleas y que estas a su vez traen mal testimonio delante de aquellos no conversos y cómo este puede ser la consecuencia de una simple mentira, cómo daña el testimonio de una congregación, el testimonio que debe tener, que no es más que el ejemplo mismo de Dios aquí en la tierra debemos ser nosotros. Y estas cosas pasan, mis hermanos, porque subestimamos la magnitud y el daño que puede causar la mentira, tanto en nuestras vidas como en las de los demás, incluso cuando la tratemos como una broma. Es más, la Biblia es clara con respecto a eso en Proverbios 26, 18 y 19. Y es que a veces queremos disfrazar la mentira como una broma, más aún cuando hemos sido descubiertos. Pero mis hermanos, aunque nosotros la disfracemos, la romanticemos, la mentira sigue teniendo un gran poder destructivo en nuestra vida, en la vida de otras personas y ante todo
recordemos que va en contra de la naturaleza de Dios, porque Dios es verdad y toda mentira que salga de nuestra boca va en contra de Dios. Dice la Biblia en Proverbios 19:15, el testigo falso no quedará sin castigo y el que cuenta mentiras no escapará. Tengo una noticia, mis queridos hermanos. Como les decía anteriormente que la mentira va en contra de la naturaleza de Dios, el Señor se lo toma absolutamente personal. Entonces no creamos porque a veces nuestra mentira va dirigida a X o Y persona que a nuestro parecer es 3 veces más injusto, más pecador que nosotros. No creamos que por eso vamos a estar libres del castigo o de la consecuencia de la misma. ¿Por qué? Porque como ya lo dije antes, el Señor lo toma contra sí. Como hablamos en estos días en la peña, hace unas lecciones atrás estudiábamos el pasaje de Éxodo cuando el pueblo de Israel murmura contra Moisés. Y decíamos que aunque ellos murmuraron contra Moisés, el Señor se lo tomó personal y contra él. Acá pasa lo mismo, no importa contra quién estemos nosotros mintiendo aparentemente. Y creamos que tal vez esa persona es tan mala o tan injusta que se merece cualquier daño por mínimo que nosotros podamos hacer con la mentira. No, no es así. El Señor se lo toma personal y dice claramente que no quedará sin castigo aquel que mienta. Entonces, mis hermanos, no nos engañemos ni romanticemos la mentira como el pecado que es. Ahora, mis hermanos, como les decía anteriormente en ese trabalengua extraño que quedó ahí, nosotros no podemos, con esto que acabo de decir, negar el absolutismo graduado que ya se ha estudiado previamente. Pero no podemos reducir la realidad del significado de la mentira ni ser nosotros quienes empecemos a particularizar situaciones donde existan excepciones a la regla. Es decir, si mientes, pecas contra Dios y punto. Ahora, en el contexto de lo explicado, cuando hay un conflicto entre un absoluto mayor con un absoluto menor, Dios puede exonerarte de la culpa de tu pecado o de mi pecado, pero la mentira siempre seguirá siendo un pecado desagradable ante los ojos de Dios y punto. Eso tiene que quedar muy claro para que no romanticemos la mentira ni lleguemos a pensar que no tiene las verdaderas consecuencias que tiene. Ahora, hermanos, como les decía, concluyendo este capítulo, el pastor Núñez nos regala una serie de versículos que nos pueden ayudar en nuestro día a día para luchar contra la mentira y para tratar de ser defensores y testimonios vivos de la verdad. Entonces, en primer lugar, les regalo un versículo que ya había mencionado previamente, que es Proverbios 12:22, que dice: los labios mentirosos son abominación a Jehová, pero los que obran fielmente son su delicia. Este versículo es sumamente interesante y reconfortante porque ya reconociendo lo que somos delante de Dios cuando mentimos, nos dice claramente que podemos pasar de ser abominación delante de Jehová a ser la delicia de Jehová en un segundo. ¿Y cómo es eso? Obviamente, si hemos obrado mal, si hemos mentido, somos abominables delante de Jehová, pero dice claramente la palabra que podemos pasar a ser la delicia simple y llanamente diciendo la verdad. No es tan fácil como lo digo yo en este momento, pues sabemos que muchas veces nuestras mentiras traen consecuencias, ¿ya? Y que decir la verdad va a traer consecuencias sobre nuestras vidas. Pero decir esa verdad sin importar qué cosas traiga sobre nosotros, sean negativas o no, es precisamente lo que nos hace ser hijos de Dios y ser la delicia de Jehová. Entonces, mis hermanos, este versículo me trajo mucha reflexión porque estoy seguro que todos nosotros, como decía el estudio, todos somos mentirosos y todos en algún momento hemos mentido. Pero si hay alguna circunstancia en particular en nuestra vida en la que estemos ocultando la verdad o en la que hay alguna mentira con la que estemos conviviendo, el Señor nos está invitando a pasar de ser abominación delante de sus ojos a pasar a ser delicia delante de sus ojos, hablando con la verdad, sin importar las consecuencias que esto traiga y a sabiendas que entre más pronto hablemos con la verdad, probablemente menos consecuencias vamos a traer en contra de nosotros. Mis hermanos, también es importante aclarar, teniendo en cuenta este versículo, que no podemos nosotros escoger en qué parte de nuestra vida vamos a ser fieles y en qué parte de nuestra vida vamos a ser mentirosos. Eso no es posible. O simplemente somos fieles y somos fieles a la verdad o somos mentirosos. No se puede escoger. Decía aquí el pastor Núñez, mencionaba las palabras de otro predicador
que tenía una frase que decía que el que engaña al gobierno engaña a su esposa. Y creo que esto se explica entendiendo el pecado en sí y la naturaleza del mismo y lo que nos lleva a ello, y no pensando en la circunstancia, porque tú dirás, bueno, una mentira al gobierno, en este caso se refería al caso de los impuestos. Acá a nosotros nos toca declarar renta y pues a veces nos toca pagar con base a esa declaración, o en otras cosas los que tienen negocios saben que les toca declarar impuestos y pagar con base a esos impuestos que declaran. Entonces podemos decir que tiene que ver esto con que un hombre sea infiel a su esposo. Eso no tiene absolutamente nada que ver. Una cosa es dinero, otra cosa es amor. Pero el pastor explicaba que, por ejemplo, en este caso, la motivación para mentir era la avaricia, el querer quedarse con más dinero, el deseo de tener más dinero del que le quedaría si dijera la verdad. Entonces explicaba que en un momento determinado, cuando la avaricia de ese hombre estuviese enfocada a otra mujer o a la mujer del prójimo, haría exactamente lo mismo, volvería a mentir con el fin de satisfacer sus deseos, en este caso su avaricia. Entonces no habría diferencia entre una circunstancia y otra, porque el acto y el deseo que nos lleva al pecado es exactamente el mismo. Pastor Núñez también nos regala otro versículo, Lucas 16, versículo 10. La primera parte dice: el que es fiel en lo mucho es fiel en lo poco. La enseñanza es aplicable igual que la anterior. En este caso, las circunstancias las medimos por su magnitud y no por su diferencia. Dice que aquellos que son o que acostumbran a mentir en cosas pequeñas, probablemente cuando hay una circunstancia de mayor importancia que incluso pueda en algún momento dañar la reputación, la confiabilidad o no sabemos qué otras cosas, ya sea suya o de un tercero, también va a poder mentir. Incluso decía que aquellos que se acostumbran a mentir en cosas pequeñas en forma sistemática terminan acostumbrándose en tal manera que ya lo hacen de forma inconsciente. Entonces llega un momento en que no van a medir la circunstancia en que esta es pequeña, esta es grande, esta no le hace daño a nadie o hace poco daño y esta hace mayor. Simplemente la motivación va a ser la misma y es mentir. Por lo tanto, debemos acostumbrarnos a decir la verdad incluso en las cosas más pequeñas, aparentemente sin importancia, o que incluso no van a traer consecuencias sobre más nadie, según nosotros pensamos, porque de esa manera nos acostumbramos, y cuando llegan aquellas circunstancias en las cuales toque revelar nuestro carácter y dar testimonio a aquellos que aún no han creído, vamos a hacer exactamente lo mismo. El pastor también nos regala otro versículo que queda en el libro de Amós, capítulo 5, versículo 10, y dice así: ellos odian en la puerta al que reprende y aborrecen al que habla con integridad. Este versículo me gustó mucho también, porque el pastor aquí nos trata de decir, o más bien nos trata de explicar, que en algunos casos, si bien la verdad nos acerca más a Dios, nuestro actuar, nuestra santidad, nuestra forma de ser íntegro y de decir siempre la verdad va a chocar con otras personas. Y aunque en algunos casos hay personas que intentan jactarse de su santidad o de su cercanía con Dios o de las cosas buenas que hacen, puede suceder, pero no es este el caso del que se habla aquí. Es de aquellos cuyo testimonio los demás no resisten. Y no porque haya algo malo en ti, o haya algo malo en mí, o haya algo malo en aquella persona que se esfuerza en llevar una vida de verdad, en hablar siempre con la verdad, con la integridad, aunque traiga aparentes consecuencias negativas o aunque le haga perder ciertos beneficios delante de las demás personas. Sino que esas personas que viven en la mentira, o esas personas que viven en lo contrario, no resisten esa santidad porque su propia conciencia les acusa. Por eso pueden llegar a resistirnos cuando vivimos de esta manera glorificando el nombre del Señor, y podemos encontrar trabas, podemos encontrar zancadillas, y tal vez nos va a hacer que no seamos los más populares en nuestro trabajo, en nuestra universidad, donde quiera que estemos, pues en el barrio, no sé, en nuestra sociedad donde nos relacionemos con X o Y personas. Puede que empecemos a dejar de ser popular y ganarnos lo contrario, una antipopularidad por nuestra manera de ser, a pesar que estamos agradando a Dios, y que esto en ningún momento nos desanime ni nos disminuya el ánimo en querer cada día parecernos más a nuestro Señor. Con base a este versículo quería dejarles como reflexión recordar que mientras más abraces el concepto de la verdad,
más cerca estarás de Dios, aunque a veces esto nos pueda alejar de los hombres. Y por último, parafraseo al pastor Núñez diciendo que en una sociedad donde la mentira reina, desde la política, la industria, la publicidad, las relaciones, los cristianos estamos llamados a ser un testimonio de la naturaleza de Dios en un estilo de vida que refleje la verdad. Mis hermanos, espero que la enseñanza del día de hoy haya sido para glorificar el nombre del Señor, que haya llegado a nuestros corazones y que permita que cada día podamos vivir pareciéndonos más a Cristo, agradándonos más a Dios y entendiendo cada vez más qué es lo que el Señor quiere de nosotros. Dios les bendiga enormemente, les mando un gran abrazo, espero que tengan una muy bonita semana. Dios les guarde.